tenemos dermatocitosis o micosis por dermatofitos, ¿sí? Esos tres géneros de hongos son los que se aíslan con frecuencia. Algunos, digamos que la clínica es igual, no importa cuál es el género, porque lo que afectan es toda la parte de la dermis, y la queratina es el sustrato que ellos usan, o sea que pueden afectar pelo, uñas, piel lampiña, piel con cabelluda, cejas, pestañas, todo, ¿okay? Vello púbico, o sea, no hay un sitio anatómico donde ellas lo que necesitan es el sustrato que tenemos nosotros a lo largo de toda nuestra anatomía. Son micosis superficiales, pues cutáneas, no alcanzan a producir infecciones sistémicas ni nada, no sé que el paciente estuviera supremamente con un daño de la respuesta inmune muy complicado, ¿sí? Pero ellos están limitados a ese estrato y ahí es donde se queda. Digamos que no es lo más frecuente, pero acuérdense que los pacientes, el problema de la medicina es que cada paciente es una circunstancia especial. O sea, a uno es más fácil o más frecuente que le dé una infección por levaduras, por cándida, a un paciente inmunocomprometido, que le dé una infección por criptococo, por muco, pero por eso no, ¿sí? Pero para que lo tengamos presente. No es solamente, es de los mamíferos, y de ese grupo de mamíferos pues pertenecemos nosotros, pero también los animales, los gatos, los perros, todo ese tipo de animales les pueden y les dan micosis. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que producen, ustedes sí pueden ver allá. Está muy tóxico. No, pero sí, yo sé, pero no lo puedo enderezar. Hasta el frente ya. Pues sí, ¿no? Entonces, son micosis superficiales, ya lo dijimos. ¿Cómo pueden encontrar? Las llaman tiñas, ¿sabes? Tiñas. Pero nosotros vimos una tiña negra de la mano, ¿sí? ¿Recuerdan? No es una dermatosis. Es una tiña por un hongo. El nombre obedece a que el hongo es un hongo negro y produce una mancha parecida más o menos, ¿sí? Pero no es una dermatofitosis. Están causadas por los géneros Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Buenas tardes. Que hay que tener en cuenta que tienen distintos orígenes. Algunos de ellos son de origen antropofílico. Hay otros que son de origen zoofílico. ¿Qué es lo que pasa con los seres humanos? Pues a través de la evolución nosotros hemos convivido con animales. En algún momento de la historia nuestra no dormíamos en suelos con cerámica, sino en el piso, ¿sí? Sin camas y demás, y los que eran de la tierra, del suelo, pues pasaron a los seres humanos, lo mismo de los animales con la convivencia nuestra con los animales. ¿Y qué pasa? Encontraron un sitio para unirse y un sustrato que les es propicio para seguirse multiplicando. Ahí como los ven, hay de origen antropofílico, de origen zoofílico. En los microsporum, que son el canis y el nanum, el canis es el que con mayor frecuencia puede pasar de los caninos a los seres humanos, sobre todo los niños, ¿sí? Porque los niños juegan con la mascota de la casa, duermen, ponen la cabecita al lado del cuerpo del animalito, y el animal duerme en la almohada, se arropa con la cobija del niño y demás, y fácilmente se contagia uno. ¿Cómo es la forma de contagiarse? Que uno de los conidios o esporos alcance la piel nuestra, ¿sí? O las uñas o lo que sea, y ahí pues empiezan a proliferar. Ahí para que ustedes vean las distintas formas de hifas que tienen de acuerdo al género y la especie. Eso se encuentra cuando uno siembra en un medio de cultivo y después va a mirar la estructura, porque lo que uno rescata en la muestra que toma del hospedero son conidios, eso es lo que uno encuentra. Uno no va a encontrar estas estructuras, esa estructura es del crecimiento en el medio de cultivo, ¿sí? Son, digamos que son ubicuos
cuál es el sitio que más les gusta, donde hay humedad y calor. O sea, nosotros tenemos en esta ciudad las condiciones propicias para ese tipo de infecciones. Las fuentes de infección, las tiñas infectadas, otra persona que tenga tiña, las toallas, las sábanas, los zapatos, los peines, las pestañinas, todas las brochas con las que se pone la crema para afeitarse, todo eso, porque los conidios que quedan ahí son sumamente resistentes, ¿sí? Entonces fácilmente puede entrar en contacto y empezar. La vía de contacto, que el conidio caiga en la piel o en las uñas. Las onicomicosis, que son las micosis de las uñas. ¿Cómo se infecta uno? Con otros equipos de arreglar uñas que le hayan hecho antes a una persona que tiene una onicomicosis, no le hicieron una buena desinfección, le arreglan a uno las uñas y lo dejan listo. ¿Sí? Difícil de erradicar, terminan raspándole la uña. Anteriormente lo que hacían era, después de que no cedía el tratamiento, entonces lo que hacían era sacar la uña. Hoy en día no, hoy en día raspan en la parte superior y usan la crema. ¿Sí? Hay antimicóticos orales, pero pues, digamos que se encuentran en todas las edades y en ambos sexos, pero las presentaciones clínicas sí varían con el grupo etario. ¿Sí? En los niños es más frecuente la micosis seca de cabeza. Es más frecuente que los niños tengan micosis dermatofitos en el cuero cabelludo. Y en los adultos mayores, generalmente más en las uñas y en la ingle, son las que más se presentan. Ahora, no hay diferencia de razas, no hay diferencia de géneros. Hay algunas presentaciones clínicas que se observan más en los hombres que en las mujeres. Tiña de pies y en adulto no tiene una afinidad por razas. Todos los seres humanos podemos sufrir de la micosis. No necesita un compromiso del sistema inmune, ni quiere decir que la persona que tiene ese tipo de micosis es porque no se baña adecuadamente, no se baña frecuentemente, no. Ahí no digamos que no sirve mucho eso. Entonces, pero sí hay algunos factores de riesgo, como cuáles: el clima, la humedad, los malos hábitos higiénicos en razón a compartir ropa, ¿sí? Que no la lavan adecuadamente, que alguno de la casa tenga una micosis de esas, se secó con la toalla y otra persona viene y se seca con la misma toalla, porque pues como todos los de la casa eso no importa, ¿sí? Si ahí está el hongo, se pregunta, ¿sí? Los zapatos cerrados se considera una micosis del orden urbano más que del orden rural, porque por lo general la gente en las zonas rurales usa el zapato abierto, a no ser que trabajen con bota de esa plástica de caña alta, esa de caucho, ¿sí? Ese es un factor de riesgo. Y la ropa esa que se usa para ir al gimnasio, que de golpe no la lavan cada vez que se la quitan, que les parece adecuado, que la dejan secar y al otro día se la ponen. Todas las cosas son posibles en este mundo. La realidad supera la ficción siempre. ¿Listo? El abuso de esteroides de uso tópico. Hay algunas susceptibilidades de tipo genético que pueden favorecer, por ejemplo, las personas síndrome de Down fácilmente tienen onicomicosis, ¿sí? Más frecuentemente que en otro tipo de personas. Son benignos, pero deben ser tratados para evitar la diseminación porque muy fácilmente se contagian. Los suelos de los baños mal lavados, los saunas, todo ese tipo de sitios donde hay humedad y la gente camina descalza, pues entonces se puede infectar con estos hongos. Son queratinofílicos, entonces eso es lo que da inicio a la infección. Vamos a hablar primero de la tiña de piel lampiña, para que ustedes vayan viendo qué es lo que van a encontrar. Son más frecuentes de lo que ustedes se imaginan. Lo que pasa es que mucha gente se automedica, ¿sí? A veces llega cuando ya el paciente se ha puesto todo o que el vecino le dijo échese cloro, échese esto, échese gasolina. Sí, lo hacen. Prenden un mechero, sí.
cuando influencer. Como la vecina le quitó eso, la vecina que no más Hoy en día no es tanto a la vecina, sino a los influencers. Entonces, ¿cuál es la vía de contagio? El tener contacto con los esporos del hongo, ¿sí? Como son descamativas, entonces esas escamitas llenas de hongos caen en todos lados y usted puede ser tan de malas que llegue y quede en contacto con ellas. Se ha encontrado que hay personas que tienen, o que todas las personas tenemos anticuerpos contra este tipo de hongos, pero algunas personas tienen menos de ese tipo de anticuerpos y por eso sufren de esa micosis a repetición. Lo primero que se va a encontrar es una pápula de eritemato escamosa o vesiculosa, acompañada, si la alcanzan a apreciar ahí. Fíjense que es una lesión bien circular, concéntrica, que se va extendiendo y en ese borde de la lesión es lleno de hongos. Ese borde que se ve en las pequeñas vesículas está en la parte activa del hongo, ¿sí? De los hongos, ahí se encuentra. Los agentes que con mayor frecuencia se aíslan son el triptofitón y el microsporum, pero la clínica es igual, ¿sí? Digamos, casi nadie le solicita un tiro para un dermatofito, ni una PCR para un dermatofito. Por lo general lo diagnostican por la evidencia de la lesión que alcanzan a observar. El esporo puede venir de un animal o de una persona infectada. Generalmente las lesiones primarias son en los pies, no en las uñas, sino en fertilidad, ¿sí? Y como son pruriginosos y la persona se rasca, se lleva los conidios en las uñas y se lo autoinocula en otro sitio anatómico, ¿sí? Porque son muy pruriginosos, la gente se rasca. Entonces lo mismo afecta a los dos sexos, todas las edades, no hay una susceptibilidad, digamos, de base como tal para sufrir de la micosis. Ahí está, esa lesión es la lesión clásica que ustedes van a encontrar. Bordes elevados, enrojecidos, y la persona le va a decir que pica mucho, y ese es el problema, la gente se rasca indiscriminadamente. Generalmente la lesión más frecuente se presenta a nivel del tronco, de las extremidades y en la cara. En la cara, por lo general, en el adulto es solamente una lesión. En los niños puede encontrarse más de una lesión por lo mismo. Los niños se rascan sin misericordia. Y como se rasca, pues se va a dañar la piel, va a acabar de lesionar la piel. Tengan en cuenta que hay estafilos y hay estreptos y hay otros hongos como las levaduras. Eso lo que va es a agravar el cuadro de infección. Entonces, por lo general, esa coinfección de otros agentes lo que hace es solapar la lesión de los hongos y a veces no es tan fácil que diagnostiquen que es un hongo. Y en otras ocasiones lo confunden con una alergia, ¿sí? Una dermatitis. Entonces le formulan corticoide al paciente y eso le facilita al hongo seguirse multiplicando, ¿no? En niños se observan numerosas placas circulares bien delimitadas. En los niños por lo general el contacto primario es por una mascota, por un perro, un gato. En los adultos generalmente las placas eritematosas son únicas. En el diabético se pueden extender más las lesiones, los corticoides y el rascado pues aumenta la lesión. ¿Cómo se hace o cómo se busca para confirmar la presencia del hongo? Porque uno hace un raspado de la lesión y la observan, la ponen una gota de KOH, toman la lesión por raspado y la miran en microscopio 10 con 40X, buscando las estructuras conidiogénicas que confirmen, los conidios que confirmen que es un hongo. ¿Sí? A usted le van a informar si observan estructuras micóticas. Eso, junto a la clínica, porque ustedes ya examinaron al paciente, pues
normal de pinto, pero las manchas de lepra generalmente no tienen ese borde activo enrojecido que tienen las lesiones de los dermatofitos, ni pican. Las lesiones por lepra no pican, no duelen, no sudan. Es parte del mecanismo de patogénesis que tiene la lepra, el bacilo de lepra. Ahora, hay otra que se puede localizar a nivel de la ingle, y entonces es la tiña cruris o de la ingle. También la pueden encontrar como tiña plural, eczema marginado de la hebra. Igual, ¿cómo se contagia? Se observa más en adultos, ¿sí? Sobre todo en hombres. Por compartir toallas, por la misma ropa de cama, todo eso puede facilitar el contagio. El foco primario puede ser la piel, los pies, igual, rascado, después rascado en el sitio anatómico propio y empieza la infección. Se observa más en hombres que en mujeres en una proporción de 3:1. Y en hombres que estén entre la tercera y cuarta década de la vida. Es poco frecuente en niños. Digamos que la diabetes, la obesidad, la hiperhidrosis, todo eso facilita aún más el contagio o la presentación, la aparición de la lesión y de la enfermedad. Hay algunos trabajos, por ejemplo, las personas que están mucho tiempo sentadas, que con climas como el nuestro, pues la persona está sudando y se puede agrandar la infección. Son igual placas de eritemato escamosas, sigue todo el pliegue inguinocular hasta el periné, se disemina en el pliegue interglúteo, nalgas, abdomen, rara vez al escroto, son muy pruriginosas. Las desinfecciones por dermatofitos son muy pruriginosas. Igual, borde activo, descamativo, microvesículas, costras menicéricas y hemáticas, o sea, esas costras de color amarillo y rojo. Se exacerba con la humedad y la maceración, y el uso de corticoides pues también hace que se exacerbe. La lesión la van a encontrar ustedes así. ¿Ven el borde rojo activo que tiene la lesión? Todo el borde está, y de ahí se toma la muestra. Obviamente la persona, si suda, le arde, le pica, y si de golpe al rascarse se daña la piel, pues la persona le empieza a doler, a arder, y si su paciente es diabético o obeso y tiene que trabajar todo el tiempo sentado, pues eso agudiza más el cuadro clínico. Hay otra presentación que es en los pies, ¿sí? Que es la tiña pedis, que afecta los pliegues interdigitales. Generalmente es el epidermofitón y el tricofitón, son los causantes de la infección en los seres humanos. La pueden encontrar como tiña podal, como pie de atleta, como podal, ¿sí? Dermatofitosis podal. Por eso los médicos se llaman podólogos, los que tratan los pies. Igual, en climas cálidos y húmedos, se contagia de golpe de otra persona que sea la fuente primaria, en un sitio húmedo, en las saunas, en todas esas cosas, en los baños públicos, las piscinas y buen tratamiento, ¿sí? Que si recibe un buen tratamiento de desinfección no tiene por qué pasar eso. El uso, compartir toallas, las medias, el calzado, casi exclusivamente de adultos mayores, más en hombres que en mujeres. Y se ha encontrado que se presenta mucho en soldados y en obreros. Antes de la aparición de los antimicóticos, se creía que las guerras las ganaban los dermatofitos y las diarreas. ¿Cierto? Usted con los dedos pelados no va a ninguna guerra. Porque si le da entre los dedos y se le irrita y le da una coinfección con bacterias, se queda, ¿no? Y si tiene diarrea, pues no. ¿Cierto? Una chiglilosis por ahí. Y ya habíamos hablado de los niños con síndrome de Down, ¿cierto? No es que tengan, es que la respuesta inmune pues no es tan buena contra este tipo de hongos en este mundo.
está asociada a la presencia de Trichofiton rubrum, metagrofitis y flocosus. Se localiza por lo general entre el cuarto y quinto dedo, ahí es donde la mayor, digamos, la frecuencia más grande de la infección, pero también se puede encontrar en la planta y en el dorso. Tienen tres variedades: la intertriginosa, que se puede volver crónica, entonces son personas que tienen esa micosis durante un montón de años ahí. Obviamente, si usted lo examina, hay maceración en la piel. Hay la variedad vesiculosa, que está en la planta y el dorso del pie, sobre todo en el arco. La fase aguda es muy pruriginosa, las escaras se rompen, se liberan estas escamas, y eso es lo que hace que la infección sea tan contagiosa. Y la hiperkeratosa, que generalmente está en la región plantar, y esa sí produce edema, produce dolor, la persona no puede apoyar el pie, lo limita para el desempeño laboral. Aquí están las tres presentaciones, de arriba hacia abajo. La intertriginosa, la hiperkeratosa y la que se encuentra en la parte superior, como el mocasín la llaman, ¿sí? Pero no se ven tan mal como para que no trabajen. Usted mire el dedito, miren los deditos del Señor. Se la va a salir. En el segundo dedo, miren los acá, aquí. Miren. Eso duele, eso arde. Y eso pica. Usted ahí no tolera ni el zapato, ni la media. La planta la tiene toda enrojecida y edematizada. Esas personas terminan echándose cloro, terminan todo lo que le dicen. Entonces eso lo que hace es aumentar la lesión en la piel. Porque los tratamientos acuérdense que no son bacterias. Las bacterias son más agudas en el desarrollo del proceso infeccioso, pero de igual manera hay una remisión también rápida siempre y cuando sea sensible al antibiótico. En cambio, los hongos son más demorados, se vuelve crónico y de igual manera hace remisión de ese proceso y impide la que el pobre paciente sea diabético. ¿Tiene algún ciclo de vida o se puede quitar? Es autolimitado, porque nosotros, mire, ahí tiene de dónde comer todo el día. Antes de los antibióticos usaban muchas tinturas, ¿no? Tinturas de esas, algunas yodo o alguna cosa de antes de ese tipo de antimicrobianos existe desde hace más o menos 100 años. ¿Sí? Pero sí, claro, la humanidad siempre ha tenido medicina, siempre ha habido, pero que sea tan efectivos como estos, no sé. Sí, no sé cuánto tiempo. Por eso le digo, la gente terminaba entregando el arma y yéndose para la casa con un zapato que no lo protegía, bien duro y demás. Y por ejemplo, un soldado o un guerrillero o lo que sea, que está en el monte todos los días con una bota puesta hasta acá, que no se la puede quitar porque de noche hasta le toca dormir con los zapatos, porque si llegan a atacar usted aquí que consigue las botas. Cada cuánto se cambian las medias, si tienen medias. Y es que eso se volvió un proyecto dentro de la Armada estadounidense, de que casi que las primeras cosas que les mandaban eran medias, y decían, se cambiaron. Las primeras enfermeras que hubo, que iban a acompañar a los ejércitos, les hacían quitar los zapatos y las medias de la noche para que se lavaran los pies. No sé, por ejemplo, uno va a ir a la guerra, usted se baña y no se seca los espacios entre los dedos, lo más probable es que le pueda dar uno, porque esa humedad le facilita la micosis. Entonces, no necesita usted una tragedia tan grande como estar por allá entre el monte metido en un montón de días, que me parece una cosa espantosa, con unas pataneras de esas de caña por aquí, todas de caucho. Y la tiña de las manos, igual que nos dan los pies, nos dan las manos, sobre todo las personas que trabajan mucho tiempo con las manos húmedas o la gente cuando se rascan los pies, entonces también. La ventaja es que nosotros nos lavamos más frecuentemente las manos que los pies,
¿Sí o no? ¿Cuántas veces en el día se lava uno las manos? En cambio los pies, pues usted se baña y se calza y hasta que vuelva a bañarse. Y si no se hace un buen secado, los adultos mayores les dan muchas viscosis en los pies porque le cuesta mucho trabajo secarse los pies. Está ya adulto, pues subir el piecito para secarse. Un consejo que les dan es que pongan un ventilador y pongan los piecitos enfrente, ¿no? Para que se les seque, ¿sí? Que la humedad facilita mucho eso, como eso disminuye la calidad de vida. Entonces, un dolor de esos, un ardor de esos disminuye la calidad de vida. Y son pruriginosos. Entonces, en las manos lo mismo, las mismas presentaciones, y se puede observar así. Si ve que tiene en los pies, en la piel de los pies, en las uñas y en las manos. Ahorita miramos la onicomicosis, pero la puede tener en uñas, en la piel, en las manos. Y la onicomicosis es la tiña de pies y manos, comúnmente producida por tricofitón. El tricofitón es de origen humano. Son ubicuos por autoinoculación propia. Bueno, a uno ahí sí le pueden contagiar, por ejemplo, arreglarse las uñas del equipo de otra persona que no haya hecho una buena desinfección, le produce una tragedia bastante. Buena desinfección sería alcohol. Hervir es Bueno, pero lo con mental. alcohol. Bueno, primero lavar. Hay algunas Venden sustancias a las enfermerías, les toca comprar sustancias para desinfectar. Yo la echaría hipoclorito, la ahorita verdad. no hay ni autoclaves, que son así como para ir explican y ahí meten los El problema de meter lo metálico en el autoclave es que igual que Sí, yo he visto. el cloro, Pero el alcohol sí quitaría casi todas. porque es que usted el alcohol, pues el alcohol es un desinfectante, pero tendría que limpiarlo bien. Y eso lo que hacen es una suspensión y hacer inmersión de esas cosas para que se desinfecten. El ideal es que uno tenga sus propias cosas, ¿sí? Ese es el A. Yo, la señora que se arregla los dientes, no tengo todo lo mío. Pero se ve más en el sexo masculino, en los pacientes con síndrome de Down, el uso de todos los tenis que estamos usando ahora. Toca lavarlos bien, la media hay que lavarla bien. Sobre todo la lavadora no lava, le toca a uno ahí. Eso la lavadora no echa y ahí sale igualito. El hongo, por lo general, ¿cómo empieza la infección? En el borde libre, ¿cierto? En el borde libre de la uña y avanza hacia la matriz. Y está degradando la queratina, la uña se vuelve seca, se vuelve gruesa, se separa de la base. Generalmente el 97% de las infecciones son en las uñas de los pies, forman estrías laterales, la uña opaca, amarillenta, quebradiza. No son los únicos hongos que producen dermatofitosis, hay otros hongos que también producen, incluso hay hongos que producen pigmento y colorean la uña. Entonces son uñas que ponen de color verde, de color negro. Y uno puede encontrar, esta primera que ustedes ven que es en la base de la uña, ¿sí? Se observan onicomicosis en pacientes con VIH-Sida. Y en los pacientes inmunocompetentes la infección empieza del borde libre hacia la base de la uña. Si ven que parece que si hubiera como empezado a comer la uña, el hongo está avanzando, por eso lo que hacen es raspar la uña y empezar a usar los antimicóticos. Y esta, no, eso ya no es una uña. Y está la tiña seca de cabeza. ¿Sí? La tiña seca de la... Bueno, hay que tener en cuenta que la tiña, el hongo cae en el cuero cabelludo y después invade el pelo. Cuando hablamos de piedras, yo le dije que las piedras no invadían el cabello, lo que hacían
en pelos en crecimiento, se observa más en niños y ese es el motivo de consulta. La mamá encuentra que el niño tiene como unas monedas, el tamaño de una moneda con cabellos a 2 alturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque donde el hongo invada el pelo se vuelve débil, se quiebra y no crece. Y alrededor pues está el cabello que lo está invadiendo. Entonces parece como los ojitos del coco por donde sacan el agua. Así. Lo llaman el signo del escopetazo, porque ustedes han visto esos muñequitos de esos cartoons que le disparan y le quedan pelos encima. Entonces quedan unos pelos bajitos y otros largos, ¿sí? ¿Cuáles son los bajitos? Los que están invadidos por el hongo. La tiña seca generalmente solo se observa de manera aguda, no se vuelve latente ni nada, pero sí han encontrado con la migración que ha habido del África hacia Europa, han encontrado que niños que cuando llegaron no tenían lesiones sugerentes de una infección por dermatofitos empiezan a sufrir de ese tipo de micosis en sitios geográficos donde no hay el hongo, ese no es el hábitat del hongo. Probablemente lo traían de manera latente y una de las fuentes de infección también es la otra, el punto de vista es que ahí en esos países les toca empezar a usar el invierno, correcto, y si los comparten pues fácilmente pueden pasar de uno al otro. En las mujeres embarazadas se puede reactivar y en los ancianos, pero la mayoría, el grupo etario más sensible son los niños. Es la más común. La infección empieza, pueden encontrar placas alopécicas, pero acuérdense que es una alopecia transitoria, ¿sí? Una vez que se recupera la micosis, y ese por lo general es el motivo de consulta. El niño la mamá encuentra que el niño tiene el pelo a 2 alturas. Digo niño, niño o niña, no es que solo le da a los niños, ¿no? Porque después dicen, no, solo le da a los niños. Es poco pruriginosa, puede ser producida por Microsporus canis, que es de origen zoofílico y transmitida por contacto con las mascotas. Lo pueden encontrar así. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la lámpara de luz de Wood para la pityriasis versicolor? Estos también pueden producir fluorescencia bajo la luz de Wood. ¿Okay? Es la tiña de cabeza. Y lo que empieza como tiña seca se puede complicar y terminar en una tiña inflamatoria. Lo pueden encontrar con el nombre de querion descenso. Un querion es como un panal. ¿Por qué querion? Porque le produce pústulas, parece un panal. ¿Sí? Ese sí produce una lesión, alopecia definitiva porque produce fibrosis. Como produce fibrosis, cicatriza, pues daña el folículo y ahí no vuelve a salir pelo. Generalmente está producida cuando la tiña, el agente causal es de origen zoofílico. Entonces, la respuesta inmune del paciente frente a la presencia de los productos que quedan de degradación de la queratina produce una inflamación. Eso sí produce entonces adenopatías retroauriculares y demás. Pero después hay eritema, inflamación, lesión tumoral, bordes bien definidos, pústulas drenantes, y a eso obedece el nombre de querion descenso o tiña inflamatoria. La respuesta celular y tisular eliminan el hongo, pero la alopecia es definitiva. Es poco frecuente en adultos, pueden presentarse en mujeres adultas, el padecimiento empieza en la niñez, y en algunos ancianos puede ser que aparezca también. Debe hacerse un diagnóstico diferencial con alopecia areola, dermatitis seborreica, psoriasis y sífilis secundaria en la tiña seca, y en la inflamatoria con una foliculitis decalvante, una perifoliculitis nodular, con lupus eritematoso sistémico y con impétigo. ¿Se acuerdan que era impétigo? Y el estrés. ¿Se acuerdan que son unas lesiones descamativas que son amarillentas que se observan más frecuentemente en niños?
una tiña de la barba inflamatoria, lo mismo, entonces produce ese tipo de presentación clínica, afecta también a nivel de la cara y el cuello. Se observa más en países donde manejan ganado de tipo de ovejas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque generalmente si esquilan la oveja puede tener el ojo y al momento de esquilar la oveja, si no tienen traje que los proteja, los esporos, los conidios de los ojos pueden afectar al paciente, ¿sí? Igual, dermatofitos zoofílicos que terminan produciendo una reacción en el hospedero que va a terminar en una fibrosis. Se produce eritema, después ese eritema es escamoso, en la escama está el hongo, entonces uno puede quitar y observarla. Se invade el cabello después hasta la base y se produce una reacción alérgica igual al quelio. Obviamente pues la piel con la afectada y eso lo que hace es agudizar el cuadro de la infección. Los dermatofitos se pueden contraer en los sitios donde arreglan esas barberías y no hacen también una buena desinfección de todo lo que usan para arreglar la barba, pues también puede ser una fuente de contagio. Está limitada al área maxilar, submaxilar. Produce pústulas, abscesos, exudados, adenopatía retroauricular, satelital y sobre todo cuando el dermatofito es de origen zoofílico. Produce, hay una que es no inflamatoria, que es cuando el hongo es de origen antropofílico y la reacción frente al hongo no es tan exagerada. Y en otras personas se pueden encontrar granulomas, gran cantidad de esporos. Y pues su paciente, ese puede ser el motivo de consulta, ¿sí? Eso es lo que se llama un quelio de la barba. ¿Por qué quelio? Por las pústulas de esas que tiene el bigote y tiene edema en el labio superior. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se pueden buscar los hongos y mirarlos en KOH. Se pueden cultivar en sauló. La luz de Wood, porque tienen lo mismo, ya lo vimos, como igual que en la pitiriasis versicolor. Y pueden hacerse biopsias, porque si creen que es psoriasis, para la psoriasis también hacen biopsia, para mirar a confirmar los cultivos y demás. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, como empezamos afuera, vamos para adentro. Yo no tengo, ya le voy a mandar el cuadro, los dos cuadros. Nadie sabe si hay paro el miércoles y el jueves. Paro sí hay, pero la universidad me imagino que sí, también. Me imagino que tendrán que cerrar, sí. Sí, yo sé que a la administración no les gusta trabajar. No, es que no les gusta trabajar. Es que la sede la cierran para que no se les vayan a meter. Bueno, también. Por eso. ¿El paro? ¿Usted no sabe en qué país está? Ay, ¿por qué es el paro? Paro porque no les sirve que le digan que... Que no Dígalo, dígalo. Dígalo, profe, dígalo. Ponle al presidente. Estamos en confianza, profesor. Estamos en democracia y unos deciden que no y el otro tiene que decirle que sí, y si no es así, entonces nos vamos todos por el barranco, para abajo. Ya. Pero es mi punto de vista, cada quien opina. Hagamos paro. Todavía vivimos en democracia. Todavía. Todavía, eso es lo que hay que cuidar. Ustedes no saben lo que es una dictadura. La democracia no es todo. Vamos a hablar de micosis subcutáneas. Les iba a mandar el cuadro, pero no tengo internet. Apenas tenga internet. No, pero. ¿Algo? Ay, no, porque vamos a hacer clase. El jueves, el miércoles y el jueves. La mejor manera de encontrar paro, ¿cuál es?
Ahí está, impresionante. Lo que pasa es que no podemos salir porque volvemos a hablar con la piedra y entonces ahí sí. Pues no, responder con Javier. A piedra no, No, a la nada no me gusta. Bueno, mire, vamos a hablar de una micosis subcutánea que se llama esporotricosis, ¿sí? Que es producida por el género Sporotrix shake. Bueno, Sporotrix, porque hay varias especies. Entonces, lo que pasa es que la más frecuente es la Shake variedad Shake. Es una micosis, como su nombre lo dice, pues que puede invadir planos hasta más o menos la fase. Son hongos, tienen una característica, son dimórficos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de hongos dimórficos? Un hongo dimórfico es aquel que en su vida libre, en los vegetales, en las plantas y demás, son mohos. Cuando tiene contacto con temperaturas como las nuestras, bioquímicamente, porque nada es magia, en la naturaleza no hay magia, entonces adquieren la forma de levaduras. La levadura es más eficiente en producir daño, en extenderse, ¿sí? Son intracelulares, tienen tropismo por el sistema linfático y así en ese sitio es que se ve cómo se extiende por toda la vía linfática buscando el paquete ganglionar más grande de la zona donde esté creciendo. Me explico, si la infección empieza por ejemplo, el miembro superior en un dedito, la lesión se va extendiendo hacia el paquete axilar, ¿ok? ¿Cómo nos podemos infectar con estos hongos? Por traumatismos cutáneos a repetición. ¿Quiénes están en mayor riesgo? Las personas que tienen contacto con material vegetal, porque ellos viven, el hongo como moho vive en material vegetal. Por ejemplo, en México, lo consideran una enfermedad de tipo laboral, porque ellos hacen muchas artesanías, ¿sí? Con plantas. Entonces, la manipulación de este tipo de material vegetal, pues puede producir la implantación del hongo y la aparición de la infección. De hecho, también lo consideran familiar, porque allá hay muchas empresas familiares. O sea, ya es de obligatorio reporte. Aquí no. Aquí no hay, en Colombia no hay una estadística digamos, para saber cuántos tipos de personas infectadas con este hongo hay, porque no es obligatorio reportar la infección. Sí. Ese es el complejo Sporotrix. Todos esos señores que están ahí, albicans, globosa, brasilense, mexicana, chenqui. Y genéticamente tienen dos cepas, que son la A y la B. En las Américas se encuentra la A. ¿Cuáles son? Bueno, todas las personas podemos estar en riesgo de infectar. Digamos que la gravedad de la infección, de la enfermedad, depende de la respuesta inmune de los hospedero, ¿sí? De acuerdo a cómo enfrente el proceso infeccioso, de acuerdo a la manera de respuesta inmune, la enfermedad es más o menos grave, la infección puede ser limitada. En algunas personas puede ser autolimitada y liberarse de la infección. La micosis, esta es la micosis subcutánea de más prevalencia mundial y se divide los casos clínicos de acuerdo a la respuesta inmune de los hospederos. Entonces, hay la esporotricosis de mayor presentación clínica en la mayoría de las pacientes que se consideran normoérgicos, es decir, los que van a responder adecuadamente en la cutánea linfática o linfangítica. Recuerden que el tropismo y la infección lo hacen en el sistema linfático, ¿cierto? Entonces, es la más frecuente, la más clásica, cerca del 80% de los casos. ¿Cuáles son las zonas que uno tiene más expuestas para tener un trauma cutáneo? Los miembros inferiores y superiores, ¿cierto? Sobre todo si uno está trabajando en el campo o manejando material vegetal, esas son las zonas más expuestas. Claro, obviamente también se puede a nivel de la cara. Una vez que se inocula, en el sitio de la inoculación aparece una lesión que se conoce con el nombre de chancro esporotricoso.
Si a ustedes les dicen describa un chancro, ¿cómo es un chancro? Duro. Sí, ¿qué más? Bueno, hay chancro duro, pero también hay un chancroide. ¿Sí? ¿Quién produce el chancroide? El Haemophilus ducreis, sí señor. Porque el chancro duro lo produce el treponema pálido. Es una lesión con bordes indurados altos, un centro deprimido, ¿cierto? Y se forma en el sitio de la inoculación un chancro. Ya vamos a ver, ahorita les digo. Entonces, y empieza a producirse una lesión lineal y escalonada ocupando el ganglio linfático. Se forman placas grandes, sanguíneas, meliséricas y tiene un halo eritematoso, eritemato violáceo. Las lesiones más viejas evolucionan, pero no quiere decir que la enfermedad ha desaparecido, sino que empiezan a formarse nuevas lesiones en busca, ¿hacia dónde va? Hacia donde va a drenar el ganglio, todo el sistema linfático en el ganglio más grande, el paquete más grande. Si es miembro inferior a la ingle y si es miembro superior a la axila. Puede producir linfestasias, elefantiasis. Ahí está, ese es un chancro. Fíjense que tiene costras meliséricas y hemáticas. Hay otra presentación clínica que es la cutánea fija. Estamos hablando de las presentaciones en pacientes normoéticos, ¿sí? O sea que están respondiendo adecuadamente, pero de golpe la dosis infectante fue más grande de lo que podía controlar y se produjo la infección. No se disemina, se forma una lesión única, vegetante o verrugosa, bien delimitada, con algo eritemato violáceo, y esa es una de las características. Tiene escamas, es descamativo. No duele, generalmente no duele, no pica, porque se podría confundir, por ejemplo, con una lesión por dermatofitos. Tiene una buena respuesta inmunológica y en algunos pacientes se puede curar espontáneamente. Puede suceder, por ejemplo, a nivel del ojo, como en este señor o señora, no sé. Ahora, la cutánea superficial, que es poco frecuente, se cree que es una variante de la fija, pero aquí las placas eritemato-escamosas generalmente avanzan en cara, sin afectar linfáticos y en pacientes anérgicos o hipoérgicos. Y está la cutánea hematógena, se cree que actúa como un oportunista en pacientes diabéticos, con linfomas, en mujeres embarazadas, pacientes con VIH-Sida, en alcohólicos crónicos. Son lesiones nodogomosas, úlceras, placas verrugosas en cualquier parte del cuerpo y se diseminan a hueso, articulaciones, al sistema nervioso central y es de muy mal pronóstico. Entonces, esto que ustedes alcanzan a ver acá, miren, ahí está la lesión primaria, ¿sí la ven? El chancro. Y se va extendiendo, mire, ahí está, escalonadamente hacia la axila. ¿Sí? Las lesiones más viejas, o sea, las más cercanas a la lesión primaria, por lo general pueden hacer remisión, pero van apareciendo las nuevas hacia el antebrazo y luego el brazo. Fíjense que tiene un halo eritematoso al contorno de la lesión nodogomosa. Y aquí está, de acuerdo al grupo al que pertenece el paciente, lo que se puede encontrar. En un paciente normoérgico o hiperérgico, ¿cuáles son las formas clínicas? Cutánea linfática o linfangítica y la cutánea fija. Fíjense que dice que uno se puede infectar por una inoculación o por inhalación de los conidios y entonces la presentación es pulmonar. ¿Okay? ¿Qué parámetros de evaluación puedo hacer para confirmar el diagnóstico? Se puede hacer con un derivado del hongo, una prueba cutánea para una respuesta del tipo tardía, como hace con la PPD del Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Las personas que tienen una respuesta normal en su sistema inmune van a ser positivas. Y en la muestra que se toma, las levaduras son muy difíciles de observar porque pueden ser muy pocas las que hay.
En el otro lado están entonces las personas que no tienen una respuesta adecuada. Entonces tienen una forma cutánea diseminada, cutánea superficial, pulmonar, pero ya dijimos que el hongo se puede extender en pacientes que no están respondiendo adecuadamente a vísceras y al sistema osteoarticular. Cuando se trata de algunos parámetros para confirmar el diagnóstico, la prueba cutánea es negativa, digamos, hay muchas levaduras en la muestra. ¿Qué se puede encontrar en el caso de la esporotricosis pulmonar? Está una presentación asintomática o crónica, está limitada, generalmente se encuentra o se observan placas de rayos X y ahí van a encontrar condensación, infiltrado miliar, zonas cavitarias y es un paciente que puede tener neumonía, tos y expectoración escasa. Ahí habría que hacer, si hay pérdida de peso, asteria, anemia y todo lo demás, como lo hay en la aguda, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis. Y en la aguda y progresiva, entonces ya invaden ganglios linfáticos, sobre todo los ganglios linfáticos iliares, se producen adenopatías, obstrucción de bronquios, pérdida de peso, tos abundante, abundante expectoración, disnea y fatiga. Ahí la placa de rayos X, todas las pruebas que se hacen para esporotricosis y para tuberculosis, ¿cierto? ¿Cómo se hace la confirmación de la tuberculosis pulmonar? ¿Traen muestras de escruto para qué? ¿Para qué? ¿De qué? ¿Y qué más se hace? El GeneSpec, biología molecular. ¿Sí? El ideal sería solo biología molecular para el diagnóstico. Pero hay que hacer baciloscopia, se llama baciloscopia para Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Pulmonar, porque eso puede dar en cualquier ladito. ¿Listo? Y antes de la biología molecular, el gol estándar de diagnóstico era centrar la muestra a 2 temperaturas. ¿Por qué? Porque crecía a más de 37 grados como una levadura y a menos de 37 grados como un moho, pero hoy en día pues hay biología molecular. En KOH es muy difícil mirar la levadura, se puede hacer una coloración como coloración de Schiff o de Gomori y se alcanza a ver la levadura en el centro con unas extensiones, por eso hablan de esplendor diópico, una estrella, eso es lo que uno alcanza a ver, cuerpos asteroides. La parte molecular, entonces se puede hacer de proteína, lo que es las pruebas proteómicas, que es el MASLITOF, y en tejido para biopsia se pueden hacer PCR. Fíjense que la muestra es de tejido para biopsia, porque como puede crecer, puede infectar cualquier sitio anatómico. El tratamiento, en algunas presentaciones clínicas y en un paciente que está respondiendo adecuadamente, puede ser autolimitada. Si no, pues yoduro de potasio, itraconazol, anfotericina B. La anfotericina B se usa en pacientes hospitalizados porque tiene algunos efectos secundarios y se usa de manera sistémica. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ya? ¿Y aquí? ¿Qué? Cuando me dice ya, ¿a qué se refiere? Solo llevo 1 hora de clase y tengo 2 horas de clase. Amiga que ya he cansado. A veces creo que estoy con niños de kinder. Pero los niños de
Micosis subcutánea que se adquiere por implantación traumática a repetición. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que tienen mayor riesgo? Las que trabajan con este tipo de materia, generalmente las personas que trabajan en el campo. Son hongos que viven en el suelo y en la vegetación, porque el papel fundamental de los hongos es mantener fertilidad y degradar materia orgánica. Entonces ellos viven ahí, el problema es que nosotros nos crucemos en su vida. Entonces, es una micosis que causa pocos síntomas, es de crecimiento lento, la persona puede durar 1 año, 2 años, 3 años con la micosis, y como son personas que viven en la ruralidad, pues la atención médica a veces es muy difícil, cuando ya consultan al principio y puede parecer la lesión primaria con una vesícula o una pápula, que es una infección de tipo bacteriano, entonces lo que le dan son antibióticos y eso no le resuelve la infección al paciente. La lesión inicial es una pápula pequeña, elevada, eritematosa, no pruriginosa, no muy pruriginosa como es un dermatocito, pero algunos pacientes refieren prurito. Posteriormente puede afectar ganglios linfáticos, produce hipertrofia de las lesiones y aumenta la descamación. Después de varios años se producen distintas formas de presentación clínica, pero la más frecuente es la que está como en forma de coliflor, generalmente en la planta de los pies. Yo les dije que eran hongos dermatiáceos, entonces, pues, ¿por qué asociarlos en un grupo y decir que son cromomicosis? Sería más fácil decir que son feoisomicosis. Resulta que en el paciente, al tomar la muestra, se encuentra una estructura que se llama células fumagoides, que es como una monedita de esas de chocolate, esas que vienen envueltas en papel dorado, así. La evidencia, el hallazgo de esa estructura es la confirmación de que es una cromomicosis, ¿sí? Porque una vez que el hongo empieza a crecer, empieza a formar esas estructuras. Y si no la encuentran, pues es una feoisomicosis. Para confirmar el diagnóstico, pues hay que buscar la estructura, lo que nombra las células nuliformes o fumagoides. Una segunda forma clínica de infección puede ser aplanada o papular. Las lesiones a repetición pueden sobreinfectarse, sobre todo que si usted tiene una lesión en el pie, en el miembro inferior, cabe la probabilidad que usted se golpee y se lesione ya la infección, el sitio de infección, y se le coinfecte ahí. ¿Qué van a encontrar? Lesiones, digamos que la lesión inicial es una pequeña pápula, una placa eritematoescamosa, bien limitada, pruriginosa, asimétrica. Después de varios meses se producen nódulos eritematosos cubiertos de escamas. A diferencia de los dermatofitos, porque los dermatofitos también son descamativos, uno puede ver punticos negros en la lesión, ¿sí? por la presencia de hongos que producen melanina. En ocasiones aparece, algunas lesiones pueden ser planas, pegadas a la piel, como lesiones de psoriasis, otras crateriformes, o las más frecuentes, que es la forma de coliflor. El paciente va a consultar porque además tiene linfoestasis, elefantiasis, y se conoce con el nombre de síndrome de piel musgoso. Afecta la fascia, ¿sí? Pero puede producir periostitis, pero no lisis de los huesos. Cuando hablemos de misetomas, que es otra micosis subcutánea, los misetomas sí producen osteosis, estos no, pero produce fibrosis. Si no se trata a tiempo, la fibrosis que produce es irrecuperable. No es muy frecuente que se disemine a la vía hematógena y linfática. Son hongos de distribución mundial, mayormente en zonas, las zonas endémicas son zonas con climas cálidos y húmedos, común en pacientes en zonas rurales. En Colombia se encuentra, creo que todos, en pacientes que trabajan sin protección, o sea, o descalzos o ahí la protección sería una bota alta o
largas y demás. La distribución, y ahí se las puse, depende de la especie, tiene distintos sitios geográficos diferentes, pero la clínica de la infección es la misma. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas? Nodular, tumoral, verrugosa, en placa, cicatrizal y formas atípicas. Ustedes pueden encontrar en su paciente una lesión de este tipo. Esta es la más frecuente, que es la zona de la forma de coliflor. Ese paciente no le empezó hace 15 días ni 20 días. Eso no es una infección bacteriana. Bueno, puede venir sobreinfectada, ¿sí? Por el sitio anatómico. Obviamente ese paciente no se puede cansar, no puede apoyar el pie para caminar y le puede producir una fibrosis que le puede dejar una lesión permanente. ¿Sí? Y hay otras lesiones como esta que son como una placa de psoriasis. Si la alcanzan a ver ahí. Ya vimos cuáles eran los hongos, estos, y les voy a mostrar la estructura conidiogénica tan bonita. Esto es una fialofora. Eso que ven ahí arriba, obviamente eso es un microscopio de otro nivel, ¿sí? El de abajo sí es como los que usamos nosotros, el de arriba. Eso se llama fialides, ¿se acuerdan? Que es como una botellita y a través de esas fialides salen los conidios. La cladofialofora, que tiene esa estructura conidiogénica. La rinocladelia, que parece como unas ramitas. Miren ahí los conidios cómo se ubican al lado y lado de la hifa de reproducción. Y el género Fonsecae de especie Pedrozoy, que tiene las tres formas de reproducción que ya nombramos. Esas tres que están ahí. Como a ustedes les gusta tanto la histopatología, entonces van a encontrar espongiosis, acantosis, paraqueratosis e hiperqueratosis, con una dermis que tiene un proceso piógeno, granulomatoso, con abundantes linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, macrófagos, células gigantes y neutrófilos porque es un granuloma. La papila dérmica está edematosa y los vasos capilares dilatados, fibrosis en grado variable y es muy intensa en los casos crónicos. Generalmente la persona acude cuando ya está en el estado de crónico, con lesiones que ya son permanentes. O acude antes y no identifican el proceso infeccioso. Recuerden que en las zonas rurales, pues buscar atención médica son 6 u 8 horas de caminata hasta el sitio donde hay atención médica. En la biopsia no se necesita ninguna coloración especial porque los elementos fúngicos son muy evidentes debido a su color oscuro. En las costras y en las escamas se observan hifas oscuras y en el material de biopsia se pueden encontrar las células que ayudan a confirmar el diagnóstico, que son las células muriformes o fumagoides, son como un saco, así como los ascus, y adentro son más o menos de 4 o 6 micras. Hay PCR para estudio de hongos negros y se puede hacer el diagnóstico con la clínica y demás. Todos los pacientes deben recibir tratamiento, no hay remisión espontánea. En las lesiones pequeñas y delimitadas hay extirpación quirúrgica con borde ampliado porque los hongos tienen esa característica, uno no lo ve pero están creciendo ahí, entonces el borde, por eso si la lesión es muy grande no pueden hacer eso. En casos extensos, un tratamiento de fluorocitocina o forticicina intravenoso, ahora usan terbinafina y obviamente hay que hacer histopatología para ver que no se haya extendido y ustedes pueden encontrar una lesión así como es. Esa es la parte posterior de la pierna, ¿no? de la articulación, que es donde generalmente se encuentra la articulación del pie, ahí es donde mayormente se puede encontrar. Listo, y para que no me cansen dejamos hasta ahí. Nos queda pendiente